Jesús no fue el primero en morir y resucitar por los pecados del mundo. Antes de él, ya existía Tamuz, el hijo divino de una virgen madre y de un dios oculto. Esta afirmación no busca escandalizar por mero efecto dramático, sino despertar una pregunta incómoda que ha sido silenciada por siglos. ¿Y si la historia de Cristo no fuera más que un eco de algo mucho más antiguo, una repetición cuidadosamente adaptada para una nueva audiencia? Porque antes de Belén, antes del pesebre, antes de los apóstoles y las cruzadas, existió Babilonia. Y en el corazón de Babilonia, una reina llamada Semiramis, forjó la historia que cambiaría para siempre la narrativa religiosa del mundo. Semiramis no era simplemente una figura femenina poderosa. Era mito, madre, sacerdotisa y reina. Tras la muerte de su esposo, el rey Nimrod, llamado también Minro, en ciertas tradiciones semíticas, Semiramis declaró que él no había muerto, sino que había ascendido a los cielos y se había convertido en el dios Sol. Este acto de divinización no fue inocente, era el primer paso en una obra maestra de manipulación religiosa. Poco después, Semiramis proclamó que había concebido un hijo milagrosamente, no por contacto humano alguno, sino por el espíritu del difunto Minro. Así nació Tamuz, el niño Dios, fruto de la Virgen y del cielo. Aquel que habría de traer salvación al mundo. Tamuz creció en medio de adoración. Su imagen como infante en brazos de su madre se diseminó por templos y palacios. Era el niño santo, el redentor prometido, el pastor de hombres. Pero su vida no estaba destinada a ser larga. Murió joven, de forma violenta, según las leyendas, atacado por una bestia salvaje, un jabalí. Su muerte provocó un cataclismo emocional en el pueblo. Se decretaron 40 días de llanto, duelo y ayuno. Las mujeres se golpeaban el pecho, se rapaban la cabeza, invocaban su nombre en rituales de dolor profundo. Fue la primera cuaresma. Y luego, Tamuz resucitó. Como semilla que brota tras el invierno, como el sol que reaparece tras la noche larga, Tamuz descendió a los infiernos y regresó a la vida. Fue visto por los sacerdotes, por las vestales, por la propia Semiramis, quien proclamó su regreso como evidencia de su divinidad. El ciclo de la muerte y la vida se convirtió en el corazón de su culto. Cada primavera, los creyentes conmemoraban su retorno. Se hacían ofrendas, procesiones, himnos. Tamuz había vencido a la muerte. Era el Salvador. Semiramis fue entronizada como la reina del cielo, madre de Dios, mediadora entre los mortales y lo divino. El culto a ella y su hijo se extendió más allá de Babilonia, pasó a Sumeria, a Asiria, a Canaán. En Egipto, la historia se repitió con Isis y Horus. En Grecia, con Deméter y Perséfone. En Roma, con Cibeles y Atis. El patrón era el mismo, una madre virgen, un hijo divino, muerte prematura, luto ritual, resurrección y promesa de vida eterna. Y luego, en Judea, María y Jesús. Pero esta vez, la historia fue contada como si fuera la primera. La comparación es inevitable y devastadora. María es también proclamada como virgen, también concibe por obra del Espíritu Santo. Da a luz a un hijo que es al mismo tiempo humano y divino. Jesús, como Tamuz, muere joven, violentamente, y su muerte es presentada como sacrificio por la humanidad. Jesús también desciende a los infiernos y resucita al tercer día. Los cristianos también guardan 40 días de preparación antes de conmemorar su resurrección. También hay una madre que llora, una cruz, una tumba vacía. Los paralelismos son tan precisos que asustan. Incluso los elementos secundarios se repiten. El 25 de diciembre, celebrado como el nacimiento de Cristo, fue durante siglos la fecha del Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invencible, coincidente con las fiestas de Tamuz y de Mitra. La imagen de María con el niño en brazos es casi idéntica a la de Semiramis con Tamuz o de Isis con Horus. El título Reina del Cielo, atribuido a María en el catolicismo, es el mismo con el que se adoraba a Semiramis en los templos babilónicos. En el libro de Jeremías 7:18, Yahvé se indigna con su pueblo por rendir culto a la Reina del Cielo y preparar tortas en su honor. Pero siglos después, ese mismo título se glorifica en la liturgia cristiana. Los padres de la Iglesia conocían estas coincidencias. Justino Mártir, uno de los primeros teólogos cristianos, reconoció que existían historias similares entre los paganos, y argumentó que el diablo había imitado la verdad en religiones antiguas para confundir a la humanidad. Era una explicación desesperada, una admisión encubierta de que la historia cristiana no era tan única como se pretendía. Porque si la misma narrativa se repite en culturas separadas por siglos y por geografías, ¿no será porque responde a un arquetipo humano, a un patrón simbólico profundamente enraizado en el inconsciente colectivo? La arqueología y la antropología han revelado cientos de relatos de dioses nacidos de mujeres divinas, de salvadores muertos y resucitados, de sacrificios redentores. En todos ellos se repite la misma estructura: un Dios Padre oculto o muerto, una Madre Virgen o pura, un Hijo nacido milagrosamente, su sacrificio y su retorno de la muerte. Estos relatos no surgen en el vacío. Son construcciones culturales que buscan dar sentido al misterio de la vida, al dolor de la pérdida, a la esperanza de la renovación. Son formas simbólicas de enfrentar el ciclo inexorable de la existencia. El templo de Istar en Babilonia mostraba frescos con Semiramis rodeada de 7 estrellas, una luna a sus pies y un niño en brazos. Esta imagen se repite siglos más tarde en la descripción de la Virgen del Apocalipsis, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas.
la fusión entre el relato antiguo y el dogma cristiano es tan precisa, que la línea que separa inspiración divina de adaptación cultural se desvanece. Incluso en los nombres hay ecos. Tamuz, en hebreo, es también el nombre del cuarto mes del calendario babilónico, asociado al lamento por su muerte. En la Biblia, en Ezequiel 8:14, se menciona cómo las mujeres lloraban por Tamuz en la entrada del templo de Yahvé. Era una práctica tan difundida que ni siquiera los profetas pudieron erradicarla. El culto a la madre con el hijo era demasiado poderoso para ser destruido. Solo podía ser absorbido, transmutado, renombrado. Así, la historia de Semiramis y Tamuz no murió. Simplemente cambió de rostro. El cristianismo no nació en el vacío. Se construyó sobre ruinas sagradas, sobre dioses antiguos y mitos eternos. Retomó lo que funcionaba, la figura de la madre pura, del hijo sacrificado, del redentor que vence a la muerte. Y lo envolvió en nuevos nombres, en nuevas escrituras, en nuevas promesas. Entonces, ¿qué es Jesús? ¿Una figura histórica? ¿Un mito adaptado? ¿Un eco de Tamuz, remodelado para un nuevo imperio? Lo cierto es que la historia de Semiramis y Tamuz no puede ser borrada. Está inscrita en los muros de los templos antiguos, en los textos olvidados, en los rituales paganos que el cristianismo transformó, pero nunca destruyó. La misa, la Eucaristía, el bautismo, la imagen de la madre con el hijo, la adoración dominical al sol, todo tiene ecos de un pasado mucho más antiguo que el Nuevo Testamento. Esta revelación no es un ataque a la fe, sino una invitación al despertar. Si lo divino es real, no necesita imitaciones ni repeticiones encubiertas. Si la verdad es una, puede sostenerse sin robarle la forma a los mitos antiguos. Pero si la estructura del cristianismo se basa en arquetipos anteriores, entonces es necesario cuestionar su autenticidad y su origen. ¿Cuántas veces puede nacer un hijo de virgen? ¿Cuántos salvadores pueden resucitar? ¿Cuántas veces puede repetirse la misma historia antes de que la llamemos invención? La fe no debe ser sumisión, debe ser búsqueda. Una búsqueda que comienza por reconocer los patrones, desenterrar las mentiras hermosas y mirar con ojos nuevos las verdades incómodas. Investiga, compara, cuestiona. El relato de Semiramis y Tamuz es solo una de muchas puertas que llevan a los orígenes ocultos de la religión. ¿Te atreves a cruzarlas? ¿Te atreves a preguntar si el Hijo de Dios ya había nacido mucho antes de que naciera Jesús?